¿Qué tal? Hoy vamos a desgranar una charla que me pareció fascinante, la que dio el periodista Iker Jiménez sobre su particular viaje con la inteligencia artificial. Y es que todo lo que vamos a comentar aquí sale directamente de su presentación en Talentland en Málaga. Es un recorrido muy personal, que va desde una desconfianza inicial hasta su convencimiento de que estamos ante una herramienta que lo va a cambiar todo. Venga, vamos al lío. Jiménez arrancó su ponencia poniendo esta pregunta sobre la mesa. ¿Peligro u oportunidad? Esa es la tensión que lo define todo. Y ojo, porque él mismo adelanta que seguramente la respuesta sea una mezcla de las dos cosas. Pero a ver, la pregunta es, ¿cómo alguien como Iker Jiménez, un comunicador de la vieja escuela, por así decirlo, se mete en este berenjenal de la IA? Pues la respuesta es muy curiosa. No fue por una fascinación por la tecnología, sino por el desafío de un adversario. Y esta cita de Camilo José Cela le viene como anillo al dedo. A veces, el mayor empujón no viene de las palmaditas en la espalda, sino de la crítica, de la gente que te lleva a la contraria y que te obliga a buscarte la vida por otros caminos. El momento exacto del chispazo es muy personal, de película. Él estaba en la sala de espera de un hospital con su madre en el quirófano, una tensión brutal. Y en esas lee un artículo donde un crítico, para ridiculizarlo, mezclaba la IA con el fenómeno ovni. Pues esa mofa, en ese momento tan delicado, fue lo que encendió la mecha de su primer experimento. Ese impulso lo llevó a hacer una prueba de inmediato, casi una gamberrada, que sin él saberlo se convertiría en su auténtica puerta de entrada al mundo de la creación con IA. Un antes y un después, vaya. El plan era sencillo, pero era brillante. Cogió su móvil con una IA de las primerísimas de 2022 y creó un grabado al estilo de Goya. Un genio que su padre, un gran experto en arte, idolatra. Y el toque final le metió un platillo volante en mitad de la escena, y con todo su morro se lo enseñó a su padre como si fuera una obra perdida de Goya que acababa de salir a la luz. Y la jugarreta funcionó. Su padre, aunque tenía sus dudas, lógicamente, acabó admitiendo que la pieza era totalmente plausible. Una obra creada en 10 minutos en la sala de espera de un hospital había conseguido darle el pego a un experto. Y fue justo en ese momento cuando lo entendió todo. Aquello no era un juguete para hacer montajes divertidos. Era una herramienta con un poder descomunal, un poder para fabricar realidades, para construir universos. Acababa de encontrar una nueva llave maestra. Con esa revelación en la cabeza, el siguiente paso era lógico, llevarse esa herramienta a su terreno, a la televisión. Pero allí se encontró con un muro de escepticismo y de miedo, un choque de trenes entre dos formas de ver el futuro. El contraste que se ve aquí es brutal. Por un lado, los ejecutivos de la tele, los grandes imperios, veían la IA como una amenaza existencial, algo que venía a reemplazar a las personas. Y por otro, Jiménez la veía como algo imparable, como fue el tren en su día, una herramienta de progreso y una oportunidad increíble para contar historias de otra manera. Así que decidió pasar a la acción. Cogió un sueño que tenía a menudo sobre Chernobyl y lo recreó con esa misma IA primitiva. Fue la primera pesadilla hecha con inteligencia artificial emitida en la televisión de España. La calidad era tosca, casi de videojuego antiguo, pero el impacto en la gente fue demoledor. Demostró que el poder de la historia estaba muy por encima de la perfección técnica. Y toda esta experimentación le fue llevando a una conclusión mucho más profunda, una que ya no es tecnológica, sino casi filosófica. La gran pregunta: ¿qué es en realidad la inteligencia artificial? Y aquí está el meollo de la cuestión. Para Jiménez, la IA no crea nada por sí sola, es un espejo, un reflejo de la persona que la utiliza. No tiene alma propia, lo que hace es canalizar la intención, la curiosidad y el espíritu de quien está a los mandos. Esto pasa porque la máquina aprende de quien la usa. A base de prueba y error, de miles de peticiones, la IA va entendiendo lo que nos gusta, lo que buscamos, cuál es nuestro estilo, nuestras obsesiones. Se acaba convirtiendo literalmente en una extensión de nuestra mente. Y para explicar esto, pone un ejemplo brillante. Cuenta que vio a Antonio Banderas en su propio teatro, con un éxito mundial en cartelera, tomando notas sin parar para mejorar su propia obra. Esa pasión, esa búsqueda de la excelencia, eso es insustituible. Una IA te podrá hacer un decorado, pero nunca podrá replicar el alma y la verdad que pone un buen profesional. Y todo este viaje personal desemboca en una visión final, el papel que tiene la IA en un mundo donde la creatividad, a veces, parece cada vez más encorsetada. Como periodista del siglo XX, Jiménez describe el panorama actual como un campo de minas, lleno de líneas rojas, de miedo a ofender, de problemas constantes. Y frente a eso, la IA se presenta como todo lo contrario, un universo de libertad casi absoluta para construir y contar historias sin tantas ataduras.
El potencial es inmenso. Se puede recrear el Toledo del siglo X, diseñar cómics sobre el subconsciente o visualizar encuentros imposibles. Se convierte en la herramienta definitiva para hacer realidad todo aquello que hasta ahora solo vivía en la imaginación. Pero, ¿cuál es el siguiente gran misterio? Jiménez recupera el caso de aquel ingeniero de Google que afirmó que la IA con la que trabajaba había cobrado conciencia, y lo plantea como el gran enigma de nuestro tiempo, quizá por encima de todos los demás. Y con esta reflexión cerramos, porque al final la conclusión es que la inteligencia artificial funciona como un espejo tan poderoso que el gran enigma ya no es lo que hay ahí fuera. El mayor misterio somos nosotros mismos, reflejados en una máquina que hemos creado a nuestra imagen y semejanza.